La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. De nuevo con ustedes, vamos a comenzar ahora la segunda parte o el segundo gran tema. El primero fue la introducción, que ya dedicamos 2 sesiones, y ahora vamos a dedicar algunas sesiones también a las fuentes bíblicas para una teología de la Eucaristía. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver las fuentes. No vamos a estudiar toda la teología eucarística, porque después también tenemos que complementarla en el próximo capítulo con lo que nos enseñan los padres de la Iglesia. Entonces, fuentes bíblicas para una teología de la Eucaristía. Pero antes de ir al Antiguo Testamento, vamos a recordar algo que es de historia de las religiones. La búsqueda de trascendencia y el culto a la divinidad que se ha dado desde los orígenes de la humanidad. Precisamente desde los inicios de la historia de la humanidad, el ser humano siempre buscó relacionarse con la trascendencia, con el ser superior, con el más allá, dirían algunos. Para ello, no solo ideó un sistema teológico propio de cada cultura, al crear hasta la figura de Dios, sino que buscó plastificar esa misma figura con sus propios íconos, que los hemos denominado ídolos. Es la idea de ver cómo yo dibujo, yo plasmo la concepción de Dios que tengo. Lo cierto es que el ser humano lo que siempre quiso fue demostrar su sentido de dependencia, entre comillas, de un ser superior que dominaba lo incógnito. No olvidemos que estamos también haciendo referencia a los orígenes donde no había quizás los conocimientos que todos nosotros hoy tenemos y que nos permiten entender muchas cosas. Era quien había creado ese incógnito, ese ser superior, quien regía las relaciones humanas, quien protegía y libraba del mal o quien castigaba al malvado y quien daba razón a la vida. Muchas de esas expresiones devinieron en sistemas de carácter sapiencial, como lo podemos percibir en algunos extractos de la literatura antigua. Y una de las expresiones importantes en el relacionamiento con la divinidad fue el culto. Yo trato de relacionarme, decía el hombre de la época, con esa divinidad, con el incógnito. Y en ese culto se incluía todo lo referente, a la adoración, al reconocimiento, a la alabanza, a la petición de protección, al recuerdo de los difuntos, etc. Y ese culto tenía también una expresión muy particular, como eran los sacrificios. Estos tenían muchos sentidos de acuerdo a la intencionalidad del oferente, pero todos apuntaban, en cierto modo, al reconocimiento de la divinidad y de su trascendencia. Uno de los intereses del culto y de los sacrificios era conseguir una especie de encuentro, entre comillas, con la divinidad que le garantizara al hombre la tranquilidad, la prosperidad, la victoria en la guerra, etc., o una buena cosecha, o la liberación de algún mal. En la evolución de los pueblos, el culto sacrificial, al culto ese sacrificial, se le fueron añadiendo algunos otros elementos interesantes, los oráculos, enseñanzas sapienciales, a veces a través de himnos, poemas, proverbios, sentencias, narraciones, y en unas partes también hasta danzas, otro tipo de expresiones. No faltó en esa evolución la incorporación de ritos que tenían que ver con la propia forma de vivir, como ya lo mencionamos, cantos, danzas, gestos particulares. Esa búsqueda de un encuentro con la divinidad ponía al ser humano ante la presencia de lo que llamamos el absoluto, lo cual en cierto sentido apuntaba a conseguir bienestar, una cierta plenitud y hasta un cambio en la propia vida. Los pueblos de todas las culturas caminaban por esta senda religiosa y aquellos
que estaban alrededor de Israel, que es lo que nos interesa en el Antiguo Testamento, eran pueblos con una cultura religiosa diversa a la que él tenía y a la que él se le invitaba a participar, y en la nueva manera de relacionarse con Dios. Amén de esto, también con un elemento completamente novedoso. Se trataba de una religión monoteísta, un solo Dios. Veremos ahora las principales ideas del tema del culto y de la liturgia en el pueblo de Dios. Vamos a verlo, por supuesto, en esta primera sesión, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, no olvidemos que la Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento, que es la preparación de la llegada del Mesías, y el Nuevo Testamento, que es la celebración propiamente de la encarnación, la realización de la encarnación. Y testamento, que significa una traducción de lo que sería pacto, alianza, herencia también, la herencia de una promesa y la herencia de la salvación. En primer lugar, ¿cuáles son los elementos fundantes de la liturgia en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que hace que la liturgia sea importante en el Antiguo Testamento? Como liturgia entendemos, lo que se traduce como liturgia es el servicio que tiene que ver con el culto, con la oración, con la alabanza, con el relacionamiento, dijéramos, celebrativo con Dios. Un atento estudio acerca de la liturgia del Antiguo Testamento, sobre todo como base para una teología de la Eucaristía, nos va a conducir a deducir algunos elementos fundantes. Por razones de tiempo, más que ver cómo llegamos a ellos, por supuesto, por una lectura, un estudio acucioso de la palabra de Dios y la ayuda de otros instrumentos que nos permiten estudiar el tema, vamos a proponerlos, porque son deducciones que sacamos a través de nuestro estudio, pero también del aporte de muchos estudiosos de la Sagrada Escritura. Todos estos elementos que denominamos fundantes se convierten también en fuentes para lo que queremos seguir estudiando en relación a la Eucaristía. Al conocer esos elementos podremos entonces presentar algunas características y posibles efectos en la visión bíblica de la Eucaristía. ¿Cuáles son esos elementos? Al menos desde el punto de vista del Antiguo Testamento. El misterio de la alianza y de la Pascua, que nos habla de la comunión. Esta es una realidad fundante. No se puede prescindir de esto en la vida del pueblo de Dios. La comunión con Yahvé. Otro elemento importantísimo que debemos tener en cuenta es el culto y el culto sacrificial. Había otras expresiones, pero de manera especial haremos referencia al culto sacrificial. Otro elemento que vamos a tener en cuenta es el de la conmemoración. La memoria de la acción de Dios con la alianza y la Pascua y otras intervenciones divinas. Esta se realiza sobre todo en algunos gestos humanos, la fiesta y la comida, la comensalidad. Y la presencia, otro elemento, presencia permanente de Dios con su pueblo. Cuando terminemos de estudiar el Nuevo Testamento y los padres de la Iglesia, vamos a descubrir otro elemento importantísimo, como es la dimensión eclesial de la Eucaristía. Pero al iniciar esta lección sobre el Antiguo Testamento, vamos a afirmar los 4 elementos que después se van a repetir en el Nuevo Testamento, en los padres de la Iglesia, y que nos van a servir después como marco, dijéramos, de estudio de la síntesis teológica. La comunión, que expresa el misterio de la alianza y de la Pascua. El culto sacrificial, la conmemoración o memoria y la presencia de Dios con su pueblo. Una cosa que debemos tener en cuenta, y es que no es que vamos a estudiar, aunque metodológicamente lo hagamos, cada elemento por separado, porque todos se entrelazan, pero son como 4 grandes ejes en este momento del Antiguo Testamento que vamos a tener en cuenta de cara a la teología de la Eucaristía. Un primer elemento, pues ya lo mencionamos, desde la alianza y la Pascua,
la comunión. Esa expresión importante, comunión. Desde los inicios de la prehistoria de la salvación, aparece en las páginas de la Biblia el tema de la alianza. Ella apunta, sobre todo, a reafirmar en cada momento una de las intencionalidades de Dios. ¿Cuál es? La comunión con el ser humano, a quien quiere hacer partícipe de su propia existencia. No olvidemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere llevar a los hombres a una vida de comunión con Él. Esta idea fundamental para la doctrina de la salvación es la que expresa el tema de la alianza. El relato bíblico de la creación va por esa línea. Cuando Yahvé crea al hombre, como nos lo refieren los relatos del Génesis, lo hace a su imagen y semejanza, es decir, con capacidad de participar en su propia vida, por lo cual es imagen, y de establecer un diálogo de comunión, por lo cual es semejanza de Él. Esa realidad la podemos ver desde la perspectiva de la alianza de la que hablará el Antiguo Testamento permanentemente. No hay que perder nunca de vista esta perspectiva, no solamente cuando estudiamos la Eucaristía, sino también cuando estudiamos toda la Sagrada Escritura y toda la vida de la Iglesia. Incluso cuando el hombre rompe con Dios por haber sucumbido a la tentación, se nota la preocupación de Dios. No quiere perder la obra realizada y por eso le da una promesa de salvación. Después del pecado de Adán, hay una promesa que corresponde a un elemento también presente en toda alianza, que es el derecho de una de las partes a recuperar al otro y volverlo a atraer hacia la comunión creada por esta alianza establecida. Es lo que comúnmente se llama, desde el punto de vista bíblico, el RIP, el derecho de recuperar la alianza, porque se pone en peligro la existencia de aquel que fue burlado o de aquel que fue menospreciado. Por eso, a lo largo del Antiguo Testamento, sobre todo con los profetas, se sigue anunciando la restauración de esa primera condición rota por el pecado. Este siempre será el gran peligro latente en la alianza establecida entre Dios y la humanidad, y luego con su pueblo. Y el pecado en sus diversas formas va a constituir el pretender usurpar la condición divina, el querer ser como dioses y quizás hasta más que Dios, más que el Dios mismo de la alianza. Fíjense que esa es la tentación que recibe Adán y Eva. Es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Él no va a permitir que ustedes sean como Él. Y ustedes pueden ser como Él y más que Él. El Salmo 8 nos da una enseñanza muy clara en esta línea. Dios ha creado al ser humano casi como si fuera Dios, pero no lo creó Dios. Es la más alta de las criaturas, sencillamente por ser su imagen y semejanza. Es reflejo de la gloria de Dios. No es sino el fruto de la alianza primera, producida en la creación. Precisamente por esa cercanía de haber sido creado, casi como un Dios, le permite al hombre entrar en un dinamismo de comunión. Luego de la prehistoria de la salvación, se inicia una nueva etapa con Abraham, que es elegido por Dios para constituir un nuevo pueblo. Dios, Yahvé, lo llama y le da una misión. Sal de tu pueblo y vete a la tierra que yo te mostraré. Y junto con esa llamada se constituye una primera alianza donde Dios le promete que va a tener una tierra propia y una descendencia inmensa. Lo dice el capítulo 15 del libro del Génesis. Alianza que se reafirmará posteriormente y va a tener un signo, la circuncisión, como lo dirá en el capítulo 17 del Génesis. Oportunamente, el mismo Yahvé probará la fidelidad de Abraham y le pide que sacrifique a su único hijo legítimo, Isaac, quien será el heredero de la promesa de constituir un pueblo numeroso. Contra toda esperanza, como lo dice San Pablo, Abraham acepta la solicitud de Dios. Cuando ya iba a dar la estocada para el sacrificio, el ángel del Señor le toma la mano y lo invita a hacer el sacrificio de un animalito que estaba en las cercanías. Así, Dios probó la fidelidad de Abraham a la alianza
y lo premió con un pueblo numeroso que vendría a habitar la tierra que le era concedida. Luego de haber crecido como pueblo y durante la experiencia de la emigración a Egipto, que todos conocemos, el pueblo es esclavizado y sometido a una opresión muy grande. Yahvé escucha el clamor de su pueblo y elige a Moisés para liberarlo. Ya nosotros conocemos las peripecias que tuvo que sortear para hacer realidad esta liberación. Al final, Moisés libera al pueblo de Dios y lo hace pasar de la esclavitud al servicio del Señor y por eso a la libertad. Es la Pascua. En su caminar hacia la tierra prometida, Yahvé establece una alianza con su pueblo, empañada en un cierto momento por el acto de idolatría. El pueblo quería ver y manipular una figura representativa de la divinidad. Y esa alianza nuevamente se hizo en términos de comunión, se rehizo. Yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. La comunión de la alianza no es otra cosa sino la expresión de una nueva realidad, un nosotros, donde cada uno de los actores, sin perder su identidad propia y sus características particulares, llegan a identificarse de tal modo que se da una unidad de carácter indisoluble. Un nosotros, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y si lo diéramos al revés, yo soy tu pueblo, tú eres mi Dios. Es la alianza una manifestación de la comunión existente entre Dios y los suyos. Figura de lo que vendrá en un futuro de cumplimiento de la promesa de restauración de la primera alianza rota por el pecado. Ese pueblo es a la vez el que contiene y debe hacer crecer la promesa. Muchas veces se rompe por el pecado y el alejamiento del mismo, pero Dios lo sale a buscar y a rescatar. Hasta cuando llega el momento en que uno de los profetas, Jeremías, capítulo 31, anuncia que en un futuro se dará una alianza nueva, cuyo texto no se escribirá en tablas o pergaminos, sino en el corazón de los creyentes. Ahora bien, dentro de la vida del pueblo, no solo se proclama, sino que se vive y celebra la alianza. Para ello existe el culto y la liturgia. En Israel adquiere una connotación particular. Se va a hacer presente en las fiestas que rememoran la Pascua y en el culto sacrificial propio del mismo pueblo. La liturgia que se realiza para conmemorar la alianza está asignada por la acción de gracias. Recordemos que en griego acción de gracias significa o se traduce como Eucaristía. Esta acción de gracias, las maravillas y prodigios que Dios ha realizado a favor de la humanidad y de su pueblo. Por eso va desde la creación hasta la liberación de Egipto. La Pascua, la alianza, al celebrarse con este significado, también muestra otra dimensión peculiar. La acción de gracias de parte del creyente tiene como respuesta la bendición de parte de Dios. Así, litúrgicamente entonces se muestra una característica de reciprocidad entre las dos partes. El pueblo que alaba, da acción de gracias, que agradece la gloria y la potestad de Dios en su favor, y Dios que sigue bendiciendo al pueblo de su elección. Entonces, fíjense, tenemos un primer elemento, la comunión, que habla de la alianza, de esa relación y que se celebra, por otra parte, en acción de gracias y que recibe la bendición. Un segundo elemento que ya mencionamos es el culto sacrificial. La fe se vive y se concretiza en hechos de seguimiento, en actitudes de vida y también en acciones conmemorativas. Para eso nos encontramos con la liturgia. Generalmente en los pueblos antiguos esto tiene que ver con el denominado culto. El culto reconoce la continua presencia de Dios y en un momento y sitio dedicado para ello, un templo, un santuario, etcétera. Se hace realidad esa relación intensa y litúrgica con Dios. Esto implica varios elementos. Un sentido de comunión entre la divinidad y Dios. La idea de una mediación, por tanto, ejercicio de un sacerdocio, para tender un puente entre Dios y la gente, con la finalidad de dar gracias, de obtener un beneficio. Un reconocimiento de fe en forma de oración y alabanza. La presentación de dones y ofrendas.
por parte de los creyentes para dar algo de lo propio, que Dios por otra parte se lo ha regalado a Dios, y así recibir algo también que Él nos da, de lo propio de Él. Dando y dando, podríamos decir en el lenguaje popular. Por eso, en la mayoría de los casos, un elemento preponderante es el de los sacrificios. Israel también tiene su culto que debe ser visto en relación con la alianza. Desde los mismos inicios de la prehistoria de la salvación, en los primeros 11 capítulos del Génesis, nos vamos a conseguir expresiones del culto sacrificial. Y siempre hay una dimensión de esa relación entre el creyente y Dios. Del sacrificio se trata prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento. Varias decenas de narraciones se articulan en torno a un relato de ofrenda. Decenas de oráculos proféticos tienen como tema el culto sacrificial. Numerosos salmos y sentencias de la sabiduría hacen referencia al culto. La construcción y al acondicionamiento del templo y las disposiciones relativas a su culto ocupan un lugar central en los libros del Éxodo, del Levítico, de las Crónicas y constituyen también el punto culminante, en este caso del libro de Ezequiel. El sacrificio de Israel no es un invento del pueblo, es una inventiva, una invitación, una iniciativa de Dios. El sacrificio no es simplemente una forma de culto particularmente adoptada por los israelitas, es una institución divina. Hunde sus raíces en aquellos textos bíblicos, por los demás escasos, que reivindican expresamente para sí un origen divino, a saber, los oráculos proféticos y las leyes. Es más, está inscrito en el núcleo de los textos fundamentales, lo que llaman la Torá, sobre la cual ha creado Dios la alianza con su pueblo. Y fíjense que ya visorando un poco, esto también tiene que ver con la Eucaristía, que ha sido instituida por el mismo Dios hecho hombre. Por otra parte, el sacrificio tiene una dimensión humana, el culto sacrificial tiene una dimensión humana de respuesta, como la vamos a tener también en el Nuevo Testamento. El sacrificio no es una simple exigencia impuesta por Dios al pueblo que acaba de liberar de la servidumbre de Egipto. Responde también a una aspiración humana. No es indiferente que el primer gesto de Noé, cuando sale del arca después del diluvio, fuera construir un altar y ofrecer en él un gigantesco holocausto constituido por una víctima de cada una de las especies animales puras, con vistas a restablecer la relación de la humanidad nueva con Dios. El sacrificio, pues, conlleva como respuesta a Dios una bendición. Ofrecemos y recibimos. Muchas veces se da en forma de promesa, como es el caso de Noé, quien recibe la promesa de que no volverá a darse el diluvio ni algo parecido. Podemos afirmar que el culto sacrificial puede ser considerado como un modo de sacramento para los miembros del pueblo de Israel en relación un poco al concepto de sacramento que veíamos en la segunda sesión ya de introducción. Y ello se expresa por las siguientes ideas. El sacrificio siempre es algo sagrado. Sacrificium, sacro, hacer algo sagrado. Es decir, algo que se toma sagrado por el destino que tiene Dios, el sagrado por excelencia. Yo hago sagrado el don que ofrezco. Para que se logre dar la finalidad del sacrificio, se requiere siempre de un mediador, por tanto de una acción y un actor sacerdotal. La mediación busca hacer eficaz el sacrificio en dos sentidos. Uno, en el de conseguir el beneficio de la divinidad y el otro, el reafirmar el sentido de comunión del oferente con Dios. Así la mediación tiene que ver con la ofrenda y el oferente y la divinidad. La mediación no es otra cosa sino ser puente. El sacrificio hace posible el anhelo de bendición por parte del oferente y Dios es quien bendice. Por eso, sobre todo en Israel, el sacrificio es un acto de fe, pues es el reconocimiento cultural del señorío, de la grandeza inmensa de Dios Todopoderoso, lo cual implica un agradecimiento por los dones recibidos de parte de Dios. El hombre bíblico posee la conciencia clara que es de las manos de Dios de quien recibe todos los dones necesarios para su subsistencia, y de esos dones de la tierra, de sus ganados,
Él le va a ofrecer lo primero, lo que llamamos las primicias, y lo mejor. Quien ofrece lo hace como un don entre los dones. De lo recibido de Dios da y ofrece dones que constituyen el sostenimiento básico, el cereales, ganado, vino, etc. No se entrega aquello que no sirve, sino lo mejor. Ahí fue la diferencia que tuvo Abel con Caín. Abel daba lo mejor, Caín daba lo que ya no servía. A la vez, el sacrificio, sobre todo el holocausto animal, significa entrega radical del hombre, que está simbolizado en la destrucción total de la víctima. Así el oferente muestra en esa ofrenda su identidad propia en relación con Yahvé. Es decir, que está dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios. Y por otra parte, el culto sacrificial conlleva también el sentido de comunión que ya vimos en el primer elemento de la alianza. Los oferentes, como los sacerdotes, comen parte de la víctima y así expresan dos cosas: la comunión con la divinidad y la alegría. Por eso, el culto sacrificial también debe ser visto dentro del marco de referencia de una fiesta religiosa. El sacrificio por excelencia para la tradición judía es el de la Pascua. El ritual más elaborado presente en los textos bíblicos sobre la Pascua es el contenido en las tradiciones del Éxodo capítulo 12. Su redacción está influenciada por la historia posterior de la Pascua, es verdad, y por su adhesión a la salida de Egipto. Pero el ritual que se dicta es evidentemente arcaico, es decir, original. En este sacrificio, el elemento principal es el cordero que se inmola y cuya sangre es rociada en las jambas de las puertas de los israelitas, como anuncio, inicio y conmemoración del paso de la Pascua, el paso del Señor liberador. Además, hay un elemento novedoso para entonces. Hay una expresión de unidad de todo el pueblo que es liberado desde cada unidad familiar, la unidad de todo el pueblo. Es desde la familia desde donde va a comenzar la Pascua. De allí la importancia del capo familia, es decir, del padre, del patriarca, en la celebración de esta conmemoración. Durante la época de los profetas, estos también insistirán en una dimensión particular del sacrificio cultual, especialmente el de la Pascua. Debe ir acompañado de una actitud de caridad, solidaridad y preocupación por los demás, en especial los más débiles. Esta preocupación de los profetas, unida a la proclamación de la justicia, ayudará a que el culto no se limite solo a hechos o ritos meramente externos. Misericordia quiero y no sacrificios, dicen los profetas, y lo repetirá también Jesucristo a su debido momento. Existe algo también novedoso. En el ámbito del profetismo se presenta una nueva ofrenda. Se menciona una nueva ofrenda, el sacrificio del siervo de Yahvé. Esta figura propuesta por el deutero Isaías, es decir, en la segunda parte de Isaías, aparece en medio de una crisis religiosa del pueblo de Israel. Se está viviendo la experiencia del exilio. Y entonces surge la figura de este incógnito personaje que deja ver y representa el sacrificio de toda la humanidad. Es el inicio de una nueva forma de comprender el sacrificio hecho a Dios. El siervo está en pleno contacto con Dios, en sintonía con su realidad, según la comunión propuesta por la alianza. Podemos ver el capítulo 52, versículo 13 y siguiente de Isaías, donde presenta un retrato profético del Redentor que se va a complementar en el capítulo 53, versículo 7, cuando dice que como un cordero era llevado al matadero. Podemos contemplar en esto una especie de prefiguración de lo que será el sacrificio de la nueva alianza, su vinculación con la Eucaristía. Un tercer elemento que ya mencionamos, la conmemoración. Por lo que hemos podido ver hasta ahora, la alianza, comunión y los sacrificios, los dos elementos importantes, con su carga de acción de gracias y bendición, podemos describir ahora rápidamente otra perspectiva también presente en el Antiguo Testamento, la conmemoración. Esto implica la memoria. ¿Qué es memoria?
Memoria no es un simple recuerdo, recordatorio, una efeméride de un evento. No, es hacer presente la realidad que se celebra o se recuerda. Con su fuerza y vitalidad propia, Dios, en su manifestación de poder creador de la Pascua liberadora, se hace presente. Después vamos a hablar de la presencia que viene de parte de Dios. Pero en este apartado quisiéramos hacer referencia a la acción propia de los creyentes de hacer presente vivencialmente y de manera simbólica lo que se celebra, la razón de fe del creyente. Al hablar de conmemoración, se puede avisorar que se trata no de un acto individualista, sino compartido por toda la comunidad y con la divinidad. Esta es hecha presente, aunque nunca ha dejado de serlo, como veremos después. Se hace presente en primer lugar en la intervención de Dios en la historia de la humanidad y luego en su intervención liberadora y pascual. La conmemoración empleará dos recursos. Uno, la comida, es decir, la comensalidad, y otro, la fiesta, la celebración. Por eso muchas veces la celebración se habla de conmemoración. Generalmente estas dos ideas nos hacen pensar en la de banquete, cuando la comunidad tiene sentido festivo, cuando la comida tiene sentido festivo, se puede hablar entonces de banquete. Se hace memoria, se conmemora la intervención de Dios en la historia con la comida y la fiesta. Hablemos un momentico sobre la comida. Vamos a llamarlo el sentido de la comensalidad. El pueblo de Israel coincide con todas las religiones antiguas en darle un valor a la comida, a la bebida, como una mediación inminente de la experiencia de Dios. Esta idea está presente a lo largo de toda la Biblia, desde el primero de los libros, capítulo 3, versículo 22 del Génesis, hasta el último, el Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 17. Aun cuando tiene un sentido de cotidianidad y de necesidad, la referencia cultural a la comida conmemorativa no solo se queda en el campo de lo nutricional. Comer es una acción también necesaria que garantiza la subsistencia del hombre y de los animales. Se requiere comer y beber para poder vivir. Por eso muchas veces se emplea la referencia del comer y del beber para hablar del vivir, de la vida de los seres humanos. Por eso decíamos que no hay que quedarse solamente en el campo de lo nutricional, sino ir también al campo del significado. Cuando el hombre bíblico come, no realiza una actividad meramente nutricional, sino que en ella descubre su condición creatural contingente. El sentido propio de comer se refiere a una acción del ser dirigida a tomar cualquier cosa que está fuera de él, hacerla entrar dentro de sí, asimilarla y de este modo transformarla en carne y convertirla en vida. Es interesante entonces comprobar cómo el pueblo de Israel y otros pueblos en sus culturas tomarán el símbolo del comer o de la comensalidad, lo van a vincular a los anteriores que ya hemos visto, en particular al sacrificio, para hacer referencia a un acto de culto como lo es la fiesta y la conmemoración de Dios que interviene en la historia. Incluso, no pocas veces se emplearán otros símbolos unidos a esta acción de comer, cuando hablamos del pan, del fruto, del plato, de la copa, del agua, del vino, etc. En esta misma línea podemos dar un nuevo paso. Comer conlleva compartir la mesa, lo cual es expresión de comunión y de identidad de quienes lo hacen. Es decir, no se come solo, compartimos, al menos con alguien o al menos con el que hizo la comida. Y a esto se le da una connotación también religiosa y litúrgica, de manera particular en el pueblo de Israel. Una de las connotaciones más importantes y relevantes en el mundo del Antiguo Testamento es el hecho de que comer pan en la mesa de alguien tiene el sentido de compartir, no solo un alimento, sino tener parte con él, con su familia, con sus valores, con su vida, con esos valores religiosos, sociales, etc. Como ya lo indicamos en muchas ocasiones, la comida va unida a una celebración o fiesta. Esto le daba el carácter de banquete. Y si la intencionalidad es de carácter religioso, entonces se podrá hablar de banquetes sagrados.
Estos banquetes sagrados tienen una estrecha relación con Dios, en primer lugar, y con los otros miembros del pueblo de Dios, en segundo lugar. Es todo el pueblo que hace su celebración, aunque la realicen en los hogares o núcleos familiares, o en pequeñas comunidades. Es a la vez una manera de convocar y reunir a toda la comunidad en torno a un misterio que se conmemora. Por otra parte, no hay que descuidar otro hecho básico. Se hacen esos banquetes en el nombre de Dios. Junto a esto, pues el sentido de la fiesta. Cada festividad tiene que ver con Dios, por lo que la fe va a jugar un papel sumamente importante. Y el último elemento fontal que hemos mencionado es la presencia. Ya hicimos mención de ella. En cierto modo, cuando hablamos de la conmemoración y la memoria, pues tuvimos que hacer referencia a la presencia. Con esta, la presencia, sencillamente se hace realidad el acontecimiento salvífico y la misma persona que es recordada, celebrada, hecha vida en la memoria. Pero no se puede negar otra dimensión de esta presencialidad de Dios. Es Él mismo quien la quiere y la realiza. Una cosa importante es hacer memoria, hacer presente el acontecimiento salvífico. Para todo ello, pero todo ello es posible, pues Dios mismo se hace presente a lo largo de la historia de su pueblo. De cara a la Eucaristía, este dato bíblico teológico es sumamente importante, ya que es como una forma profética de presentar esa Eucaristía que vamos a estudiar. En el Antiguo Testamento podemos comprobar diversas maneras de ver o experimentar la presencia de Dios en la historia y en medio de su pueblo. Una de esas manifestaciones, la primera, es la creación. La creación habla de la primera presencia de Dios en la historia de la humanidad, porque Él es el que crea la historia. Pero junto a ella nos conseguimos también con las teofanías, los diálogos de Dios con algunos del pueblo, el envío de mensajeros, la proclamación de la palabra a través de los profetas, etc. Es el hecho maravilloso de la revelación que lo recordamos continuamente. La revelación. Dios no es lejano ni está aislado de lo suyo. Se va dando a conocer como lo relatan los primeros momentos de la creación del hombre. Esos relatos marcarán el sentimiento de cercanía que la gente, en especial el pueblo, puede experimentar de cara a Dios. No es un Dios lejano, tampoco escondido, ni inventado, sino es el Dios que nos habla. No es una presencia mágica, es una presencia real y concreta a través de signos y símbolos muy aceptados por todos. Es una presencia en la historia. Dios la inventa. Otra forma de presencia es la alianza, de la cual ya hemos hablado. La alianza divina se refiere no a ser un Dios abstracto, sino a actuar, realizar, estar con el pueblo. Las cláusulas de la alianza lo dicen: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, tú eres mi pueblo. Y por otra parte, el nombre de Yahvé traduce como traducido, aunque no lo nombraran los israelitas, Yahvé significa yo soy el que soy, el que está presente. Y hay diversas expresiones también de esa presencia. Las teofanías, ya lo mencionamos. El ángel de Yahvé, que muchas veces aparece para dar un mensaje. La gloria de Dios iluminada, resplandeciente, resplendorosa. La nube, la tienda o el santuario, el arca de la alianza, los santuarios, el templo, la palabra. Y la liturgia tiene que ver precisamente con la presencia. Por todo lo que hemos podido ver hasta ahora, es comprensible hablar de la presencia de Dios en el culto de Israel. Se rinde culto a un Dios vivo, a un Dios que está presente y que es cercano, que habla y oye, que protege y que se ha introducido en la historia del pueblo de la alianza. La presencia de Dios con su acción es como la fe de Israel. Ambas son realidades históricas. Y en este sentido es necesario recordar entonces el culto central de la alianza, como lo es la fiesta de la Pascua. Es memorial, es presencia, es culto. Estamos llegando al final de este momento. La próxima sesión hablaremos del Nuevo Testamento en la parte, dijéramos, de fuente bíblica.
Recordamos que la alianza, comunión, el culto sacrificial, la presencia y el memorial nos van a servir como elementos básicos junto con lo que descubramos en el Nuevo Testamento para entender el misterio de la Eucaristía. Si usted tiene alguna pregunta, háganla llegar a través de eucateo@gmail.com. Y ánimo y adelante, como vamos viendo este repaso sencillo, muy ligero sobre el Antiguo Testamento como fuente de la Eucaristía, nos va diciendo que lo que nos espera es algo apasionante. Que Dios nos siga bendiciendo hasta la próxima sesión. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesidesancristobal.online.